Nadie ve la pasión de Jesús solo como una historia de devoción. Es también una cadena de decisiones políticas, simbólicas y éticas. En estas escenas, la entrada, la cena, el jardín, la cruz, se concentra su filosofía llevada a la carne. Vamos a analizarla sin dogmas, buscando qué pensó y qué hizo el hombre que incomodó al mundo, pero antes de empezar. No busco ofender a nadie, tu creencia y pensamiento es respetado, eres libre de compartirlo siempre con respeto. Con esta aclaración hecha, sean bienvenidos a la segunda parte sobre Jesús. Jesús entra a Jerusalén. La multitud lo recibe con palmas, gritos de júbilo y mantos extendidos en el suelo. Pero lo hace sobre un asno, no sobre un caballo. Y aquí hay un detalle que no debemos pasar por alto: el caballo, en la tradición antigua, representaba la guerra y la conquista. El asno, en cambio, era el símbolo de la paz y del trabajo humilde. Este gesto no es casual. El evangelista Mateo lo vincula directamente con una profecía de Zacarías: «He aquí tu rey viene a ti, humilde, y montado sobre un asno». Jesús está actuando conscientemente un signo político y religioso, un rey, sí, pero no al estilo de los reinos del mundo. Albert Schweitzer, en su célebre obra La búsqueda del Jesús histórico, interpreta que Jesús se entendía a sí mismo dentro de la expectativa mesiánica de su tiempo, un hombre que actúa gestos proféticos, convencido de estar cumpliendo un plan divino. Para Schweitzer, no hay aquí ingenuidad, sino un acto deliberado que conecta la figura de Jesús con las esperanzas de un pueblo oprimido. El pueblo lo recibió con los brazos abiertos, ya que es algo tan humano querer ser salvados, esperar a un Mesías, a alguien que esté de tu lado y no del poder. Pero también podemos leerlo desde otro ángulo. Erich Fromm, en El arte de amar, nos recuerda que la verdadera autoridad no nace del dominio, sino de la capacidad de cuidar y servir. El gesto de entrar en un burro, en vez de un caballo, es exactamente eso, un poder que no se afirma en la violencia, sino en el servicio. Y este ángulo es hermoso. El acto de servir y cuidar es una prueba de amor genuino. Es glorioso llegar triunfante desde un caballo, con armaduras y espadas, pero eso no te conecta con el pueblo. Como una persona puede conectar con su gente si vive tan lejos de la propia realidad del propio pueblo. Y aquí es importante mencionar a Carl Jung, ya que hablaría de este momento como una inversión del arquetipo del héroe. El héroe clásico entra triunfante, con fuerza militar y estandartes. Jesús encarna el antihéroe, el que desmonta los símbolos de poder. Jung nos recordaría que en el inconsciente colectivo, la figura que no se impone, pero que transforma, es la que más profundamente impacta la psique. Y aquí un ejemplo. En el cine de acción, el héroe clásico a menudo es un guerrero entrenado, con habilidades sobrehumanas, que usa la fuerza y la tecnología para vencer a sus enemigos. Podría ser un soldado de élite o un superhéroe con poderes espectaculares. Su camino es el de la confrontación directa. En la película The Matrix inicialmente, Neo es un hacker, un programador de computadoras que vive una vida monótona y sin poder. No es un guerrero. En lugar de ser un líder que inspira a las masas con su fuerza, Neo es un elegido que debe de construir su propia realidad. Su lucha no es contra un ejército, sino contra el sistema de creencias y la ilusión que lo mantiene prisionero. Su poder no viene de la fuerza bruta, sino de su capacidad para entender y manipular la Matrix desde adentro, doblando sus reglas en lugar de confrontarlas directamente. Este ejemplo lo elegí ya que hay mucha similitud al tema de Jesús. Y bien, Kierkegaard diría que aquí se encierra una paradoja. El que es proclamado rey elige la forma más humilde de presentarse. Esto confronta al individuo con la exigencia de fe. ¿Eres capaz de ver realeza en lo que no parece realeza? ¿Puedes encontrar grandeza en la humildad? Así comienza la última semana de Jesús. No con espadas ni ejércitos, sino con un gesto de profunda contradicción, proclamado como rey, pero sentado en un asno. Y ahí, quizá, está la primera enseñanza del video. La verdadera grandeza no se impone desde arriba, sino que se ofrece desde abajo, entendiendo la propia humanidad y humildad del prójimo. Y en este punto Jesús hizo algunas cosas que ya hemos dicho. Predicar, llamar hipócritas a los fariseos, fueron días muy agotados en la vida del Nazareno, pero llegamos a quizás su último momento de paz. La escena es conocida. Jesús reúne a sus discípulos para compartir la Pascua judía. Parte el pan y dice: «Esto es mi cuerpo». Levanta la copa y afirma: «Esta es mi sangre».
Pero aquí no estamos ante magia, sino ante símbolo. Jesús está resignificando un rito antiguo, la cena pascual, y lo convierte en un recordatorio de sí mismo. Lo efímero, el pan que se consume y el vino que se bebe, pasa a ser el signo de lo eterno, la memoria de un hombre y su mensaje. Mircea Eliade, historiador de las religiones, explicaba que todo rito busca hacer presente lo sagrado en lo profano. Eso hace Jesús aquí, toma los elementos más simples de la vida cotidiana y los convierte en un portal hacia lo trascendente. Nietzsche, por su parte, admiraba y a la vez criticaba a Cristo. En el Anticristo, decía, el discípulo de Jesús debe ser como él, libre, fuerte, creador de valores. Para Nietzsche, el problema no fue Jesús, sino la institucionalización posterior que domesticó su radicalidad. En la última cena aún encontramos esa chispa, la idea de que lo divino está en lo común, en el pan compartido. Ahora bien, aquí vemos la encarnación del arquetipo del símbolo total como dice Jung. El pan y el vino condensan lo material y lo espiritual, lo corporal y lo eterno. Comer y beber no es solo nutrición, sino integración, lo de afuera se vuelve parte de nosotros. Jung diría que Jesús estaba enseñando, en lenguaje simbólico, la unión de lo humano con lo divino mediante el servicio a los demás, compartir el pan, pero mientras Jesús habla de unidad y entrega, Judas ya lo ha vendido por 30 monedas de plata. La mesa de la fraternidad también es la mesa de la traición. Volvamos con Kierkegaard, él nos advertiría que la fe no se juega en los momentos gloriosos, sino en la angustia. La última cena nos muestra precisamente eso, la tensión entre el amor que se ofrece y la traición que lo niega. La paradoja del cristianismo empieza aquí, el mismo acto que inaugura la comunidad también revela la fractura interna de esa comunidad. Así, la última cena no es solo un ritual religioso, sino una radiografía de la condición humana, el deseo de unidad, el poder del símbolo, pero también la sombra de la traición. Comer juntos es siempre un acto político y espiritual. Jesús lo sabía, y Judas dudaba ya de Jesús, aferrado y necio a que las cosas se hicieran como él fielmente creía. Los fariseos tuvieron su oportunidad de oro para quitarse al Nazareno de por medio mediante Judas. Después de la cena, Jesús se retira con sus discípulos a Getsemaní. Allí, lejos del ruido de la ciudad, ora en soledad, Jesús sabe que Judas lo ha traicionado, sabe que en cuestión de tiempo a que lleguen a capturarlo. El Evangelio de Mateo lo describe con crudeza, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Y es aquí donde vemos a un Jesús profundamente humano, temeroso, vulnerable, agobiado por el peso de lo que sabe que viene, sufrió una ansiedad inexplicable. Sigmund Freud diría que en Getsemaní se revela el choque entre el instinto de vida, Eros, y el instinto de muerte, Tánatos. Jesús desea vivir, como cualquier hombre, pero también se entrega a un destino de muerte que parece inevitable. Su oración, Padre, si es posible, pase de mí esta copa es, en términos freudianos, el deseo más humano de evitar el dolor. Pero, al mismo tiempo, Jesús añade, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya que era tan grande su convicción, su propósito de vida, y fiel a sí mismo que aceptó la muerte. Y aquí Corrion vería la integración de la sombra, aceptar la oscuridad, el sufrimiento y el sacrificio como parte necesaria del proceso de individuación. Kierkegaard llamó a este momento la angustia de la fe. En su obra Temor y Temblor, escribió que la fe no es certeza, sino precisamente esa oscilación entre el miedo y la confianza absoluta. Getsemaní no muestra a un superhombre, sino a un hombre en tensión entre la desesperación y la entrega. Martin Heidegger, por otro lado, habría visto en esta escena la experiencia más pura del ser para la muerte, la conciencia de que la existencia humana solo se revela en su límite, cuando enfrentamos la posibilidad radical de no ser. En Getsemaní, Jesús mira de frente esa posibilidad, y sin embargo, Jesús no huye. Mientras sus discípulos duermen, él permanece despierto. Mientras los demás lo abandonan en su cansancio, él decide enfrentar su destino, ya que en nuestras luchas más íntimas la mayoría de las veces las enfrentamos solos. El huerto de Getsemaní es, quizá, el lugar donde más se revela la humanidad de Jesús. No el Hijo de Dios, no el predicador de multitudes, sino el hombre que tiembla, que duda, que se angustia, y que aún así decide seguir adelante. En esa noche oscura no hay milagros, solo un acto de fe radical, aceptar la cruz que viene. Y se mantiene fiel a sus ideales.
Solo una persona que ha dominado su sombra, su inconsciente, y todo su ser es capaz de lograr ese nivel de maestría. Judas llega y le da el beso en la mejilla a Jesús para que lo identifiquen. Y aunque Pedro puso resistencia cortando la oreja de un guardia del templo, se llevan a Jesús, lo golpearon, lo humillaron, lo jalaron. Y en un juicio injusto, arreglado y actuado lo acusan de blasfemia porque Jesús hablaba de Dios como su Padre y de sí mismo como Hijo del Hombre con autoridad. Pero el Sanedrín no podía ejecutar la pena de muerte bajo la ocupación romana. Necesitaban a Pilato. Aquí la acusación cambia, ya no es blasfemia, sino política. Lo presentan como un rey que amenaza al César. Pilato, según los relatos, no encuentra culpa suficiente, pero cede a la presión del pueblo y de las élites religiosas que temían disturbios. Filosóficamente, el juicio es una representación de lo que Michel Foucault llamó el poder como espectáculo. No importa la verdad, importa preservar el orden social. Para Albert Camus, el juicio de Jesús podría leerse como el del hombre rebelde, alguien que desafía las estructuras de poder con su sola existencia, aunque claro, Jesús a ojos de los fariseos ya era una amenaza. Pilato no tenía control de la situación, estaba presionado por ambos lados, aún así se lava las manos, gesto que se ha vuelto proverbial. Pero, como diría Hannah Arendt, eso no lo absuelve, muestra la banalidad del mal, cuando alguien coopera con la injusticia simplemente por conveniencia política. Jesús es azotado, juzgado y condenado a la crucifixión. El castigo más cruel del Imperio Romano, lento, público, diseñado para humillar y deshumanizar. Lo despojan de su ropa, lo coronan con espinas y lo obligan a cargar el madero hasta el Gólgota. En el camino fue golpeado, humillado nuevamente, latigado, jaloneado y simplemente una tortura y crucifixión inhumana, las cuales eran comunes de la época. Aquí no vemos a un Dios intocable, sino a un hombre quebrado por el dolor. Y ya en la cruz, el Evangelio de Juan describe a un Jesús sereno, pero los sinópticos lo muestran gritando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa frase lo revela en su máxima vulnerabilidad. Algunos dicen que se volvió ateo, otros dicen que Jesús representaba al pecado y Dios se alejó de él, pero desde mi punto de vista Jesús dudó, sí dudó y eso está bien. Cuando citamos esta frase se nos olvida que fue humano, y él dudó en si lo que defendía con su carne y alma era lo ideal, vio su vida pasar delante de sus ojos, colgado en el madero, observando a los que amaba. Pero comprendió que la iluminación surge sin forzarla, así como él experimentó en el desierto. Y después de ver pasar la vida por sus ojos, mencionó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y así murió unificando su espíritu de vuelta al cosmos. Albert Camus, en El mito de Sísifo, sostiene que lo más humano es enfrentarse al absurdo, vivir sabiendo que no hay respuestas definitivas. La cruz, vista así, no es la prueba de un plan perfecto, sino el símbolo del absurdo radical de la existencia. La crucifixión fue la derrota más visible y, al mismo tiempo, el núcleo de su victoria simbólica. Porque la cruz, un instrumento de tortura, se convirtió en el emblema de millones. Y, más allá de la religión, quedó como metáfora de la dignidad humana frente a la violencia. El mundo está roto. Lo sentimos en los huesos, en el asfalto bajo nuestros pies, vemos la grieta en las noticias, en las miradas vacías de la gente. Es un eco constante, una canción de desesperanza que ya conocemos de memoria. Y es en ese momento, cuando la herida es más profunda, que surge un anhelo primitivo, poderoso, profundamente humano. La esperanza de que alguien más venga a arreglarlo todo. A darnos un atajo, un salvador. Un Mesías. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la fe en una sola persona? ¿Por qué delegar la salvación de millones a un solo hombre? Es la misma lógica que nos llevó a este punto, la de dejar que otro haga el trabajo sucio. Que otro cargue con el peso de nuestros pecados, de nuestras fallas, de nuestra pereza. Jesús, Mesías o no, era humano como tú y yo, y ahí está la verdad. El Mesías no es un título ni un cargo. El Mesías es la voluntad, la responsabilidad que reside en cada uno de nosotros. Somos los hijos de Dios, y cada uno tiene una chispa divina. Es el trabajo de cada uno de nosotros, no de uno solo, limpiar la suciedad que hemos creado. Cada acto de bondad, cada mano que se tiende, cada palabra de perdón, cada uno de esos actos es una pincelada de salvación. La salvación no es un evento, es un proceso.
Y ese proceso empieza y termina con cada uno de nosotros. En la última parte veremos la postmuerte, resurrección, construcción de la iglesia, conflictos, guerras y cómo la idea de Jesús fue convertida en bandera, a veces de emancipación, a veces de opresión hasta día de hoy. Veremos qué dicen de su supuesto regreso, veremos partes del libro del Apocalipsis. Y analizaremos qué futuro tenemos como especie. Me ayudarías mucho con tu like, guapetón y guapetona. Muchas gracias por tu atención, gracias por quedarte y por tu paciencia. Un abrazo mi persona pensante.